Hola a todos, soy Sergio Pérez. Estamos en un capítulo más del podcast de bienes raíces comerciales, mío y de Numark. Y tenemos hoy una visita de un gran amigo, uno de los grandes ejemplos en bienes raíces, pues no solo para mí, sino para todos, de la gente que ha hecho historia en este país, pero más que historia, ha hecho y ha sentado las bases de mucho de lo que ha pasado en los bienes raíces comerciales a nivel nacional. Y está aquí nuestro amigo que es Luis Gutiérrez. Luis Gutiérrez hace todavía muy poco era presidente del Consejo de la Fibra Prologis, CEO de la Fibra Prologis, presidente de América Latina de Prologis y hoy día pues ya es consejero de un montón de grupos y empresas, incluyendo el IPADE, entre varias otras organizaciones. Mi Luis, bienvenido, un orgullo como siempre tenerte por acá. Encantado, mi Sergio, pues ya sabes, tú y yo somos veteranos de este sector y te felicito por tu podcast que está iniciando, seguramente va a ser muy interesante. Pues estamos aquí echando los kilos tratando de informar un poquito a la audiencia y dejar contenido de valor. Y para entrar a tema, vamos a regresar a un programa que hicimos el año pasado con Luis, que era la historia de los bienes raíces en México, porque esa historia es muy curioso, pero solo los que la vivimos de cerca la conocemos. Gente que es de nuestra generación que no la vivió de cerca no vio pasar estos hitos que fueron pues, realmente piedras de apoyo para un mercado que yo veo comparado con América Latina y con algunos países de Europa sumamente desarrollado en México. Y tuvo detonadores, tuvo momentos muy importantes, de los cuales, mi Luis, pues tú has sido parte de buena parte de ellos, ¿no? Y ya hemos vivido muchos ciclos, mi querido Sergio, Así es. y desde luego hemos visto pues un gran desarrollo del sector. La verdad es que lo que veo ahora pues es muy gratificante, ¿no? Es un sector que va creciendo, la inversión es mucho más grande, etcétera. Cuando empezamos, pues sí, vaya, no sé si quieres que empecemos de Vamos una a vez a empezar. ¿Dónde narrarle. empieza todo? Empieza construyendo, Pues ¿no? mira, empieza en los ochentas, ¿no? Realmente, si tú te acuerdas, el país pues tuvo una época económica bien difícil con la devaluación en 1976 y la nacionalización de la banca y básicamente yo salía de la universidad en el Ujú, 81, me gradué de ingeniero civil del Ibero ujú. y no había chamba, man, porque básicamente se había parado pues todas las obras pues que hacía el sector público y entonces todo el sector estaba parado, la inflación estaba muy alta y entonces pues durante los ochentas no hubo nada. Fue una, vamos a decir, década perdida Durísima. para nuestro sector, ¿no? Pausa. Si pueden hablar un poquito más fuerte, Va. porfa. O acercarse un poquito más, Ahora, porque sí me está hablando muy bajito. síguele, o sea, tú sigue el tema. Sí, Haz de sí. cuenta que seguimos, ya edita. Entonces, la década de los ochentas, alta inflación, problemas económicos, pues fue una época pues perdida, ¿no? Así fue como nació, vaya, la primera esfuerzo que eran las Incas, el gobierno, lo que quería era incentivar el capital privado en un vehículo donde si tú invertías y luego vendías y reinvertías las utilidades, entonces no pagabas impuesto. Y Ujú. entonces así fue como nació nuestro grupo que en ese momento se llamó Fondo Opción. Se juntaron varios inversionistas privados, pusieron $1 millón cada quien y con eso iniciamos, ¿no? Principalmente en centros comerciales, porque se había acumulado una gran demanda de, pues digamos, la población sigue creciendo, porque aunque tú no hagas, pues las necesidades, y bueno, las tiendas estaban buscando dónde crecer, ¿no? Y entonces así fue donde nos lanzamos a hacer básicamente centros comerciales y edificios de Y oficinas, como ¿no? primer fondo, antes de esto, y también para que la audiencia, los más jóvenes de la audiencia entiendan el contexto, antes de la operación de fondos, como operaban, corrígeme Luis, y digo algo que no venga al caso, operaban
en condominio, que se hacía un centro comercial, se hacía un strip center o un edificio y se vendían los pisos. Y eso hacía que fuera sumamente complicado el mantener la plusvalía del inmueble. ¿Por qué? Porque al momento que se empieza a degradar el inmueble, que hay que hacer reinversiones, pues poner de acuerdo a 30, 40, el veterinario y el empresario y tal, y que tengan dinero todos, etcétera, hasta la discusión de los inquilinos, ¿no? Aquí en Meto y la mezcla de inquilinos era de manera muy arcaica como se hacía antes de esto, y ahí es en donde los fondos le empiezan a dar una institucionalidad y un manejo de empresa ya a los inmuebles. Es correcto. El dinero era carísimo, ¿no? Y no Carísimo. había. Y esa es toda otra discusión, que iba payback. Pero bueno, es otra Y historia. además, pues básicamente no había crédito. Claro. Entonces, vaya, los centros comerciales, ¿cómo los armábamos? Básicamente hacías un diseño, le vendías el pad a la tienda de autoservicio, Ujú. o a la tienda departamental, Ancla. Ujú. y entonces lo que tú tratabas de hacer, había una gran demanda, prevendías En condominio. en condominio porque no tenías suficiente dinero para Claro, llevar a cabo la construcción y entonces tú hacías ya un margen entre lo que es la venta y la compra. Obviamente así se hizo claro. durante esta etapa Por muchos años no había de otra. porque no había Claro, capital, ¿no? claro. Y bueno, Y pues funcionó. Y aparte sí es como se funcionó, claro, hacen, sí. así es como se hacen los mercados todavía jóvenes, ¿no? En América Latina, Así etcétera, es, ¿no? ¿no? Bueno, vaya, en Brasil o Y hay mercados sofisticados, pues, pero vaya, pero en muchos lugares donde no hay capital, pues es es la correcto. manera como se hace. Y se hicieron muchísimos centros Iba comerciales sobre el margen de utilidad del desarrollo como tal, la venta. y edificios de oficina, exactamente. Y entonces, bueno, pues ya ibas a comprar otro terreno y algunas veces vendías, vaya, no sé, el 30, 40% antes de poner la primera Sí, piedra. con eso agarrabas dinero Con para eso agarrabas arrancarte. dinero, Claro, arrancabas la obra y entonces ya, pues el objetivo era tenerlo totalmente vendido. claro. Claro, eso, como tú dices, tiene una serie de dificultades operativas, ¿no? Ya Ya en la operación, exactamente, vaya, en la vida del activo. y además, pues los inmuebles en condominio no son muy apetitosos para los inversionistas institucionales porque es muy difícil tomar decisiones, porque los inmuebles pues tienen mucho largo plazo De y hay acuerdo. que renovarlos, hay que refrescarlos, hay que adecuarlos a las nuevas realidades y entonces los institucionales, como no se complican las decisiones, pues no les gusta. Claro. Sin embargo, vaya, esas épocas había ubicaciones impresionantes y esos centros comerciales siguen jalando muy bien. Yo me acuerdo, vaya, varios que, por ejemplo, Plaza Cuernavaca, que tiene una ubicación Ujú, ujú. extraordinaria, Monterrey hicimos Era varios, la época, etcétera. corrígeme, cuando operaba Invedesa de Ernesto Operaba Gómez, don que hizo Ernesto Gómez, Interlomes, luego hicieron Centros que, Max, y que era uno de los 10 lo accionistas sé, de y Fondo que Opción. los Gómez y don Ernesto, que en paz descanse, fueron mis mentores profesionales. Gracias a ellos yo entré a este negocio. Sí, él fue un tipazo, tenía una mujer que se llamaba, ¿cómo se Ay, no me llamaba? acuerdo, no me Pero acuerdo. Y, ellos dos se levantaron una, Cristi Ojeda. Cristina Ojeda. Cristi Ojeda, claro, de Sí, Promodesa. sí, de Ella le vale el Promodesa, brazo exactamente, comercial. exacto. Claro, claro, Pero claro. ellos le enseñaron a mucha gente cómo hacer la comercialización de sus comerciales. Ellos tenían una gran relación con las anclas y entonces te ayudaban un poco a la Claro. conceptualización del Yo negocio. entro con ellos saliendo de la universidad, saliendo de la Ibero en León. Ah, mira, Mi primer trabajo fue claro, son con de León. Miguel, el hijo de Neto. Y yo gracias, y después ya colaboré con Gerardo, etcétera. Pero yo gracias a ellos entré al tema inmobiliario, Luis. Gran familia, ¿eh? Y yo creo que siguen Grandes haciendo amigos, cosas bien. Sí, yo sí, los sí. considero más familia que amigos. Sí, sí, sí. Luego, fíjate que lo que pasa es que en el 94, o sea, estamos hablando, hay un cambio fundamental, ¿no? Que básicamente pues, es la entrada de México al Tratado de Libre Comercio, Correcto. ¿no? Y entonces eso nos vuelve Nos pone en otro nivel, en otro totalmente. nivel. Se había devaluado la moneda y entonces en la parte industrial
se había hecho muy interesante para los extranjeros y es donde nace el programa maquilador, porque lo que pasaba es que la mano de obra en términos de dólares era muy barata y entonces empezaba las compañías a traer la materia prima, ensamblarla aquí y reexportarla. Correcto. Y en ese proceso, en ese valor agregado, tú no pagabas impuestos, que es básicamente el concepto Y todavía de la estábamos, maquilación, no pagas el IVA exacto, y entonces, vaya, es el concepto industrial, muy, muy interesante, donde empezamos en la frontera norte y empieza a haber interés en el sector, pues ya de algunos desarrolladores que corrí, inmobiliarios, vaya, muy preliminares, ¿no? y me regreso a esa época. Corrígeme, pero era un fenómeno muy similar a lo que vivió hace muy poquito Argentina, en donde al no haber capital ni financiamiento, los proyectos se amortizaban a plazos no largos. Entonces las rentas eran una locura, eran rentas carísimas en mercados que tú decías, pero ¿por qué vale tanto dinero la renta si no tienen un dinamismo mínimo, ¿no? Eso es lo que pasaba, ¿estás de acuerdo? No, no, totalmente, vaya, los cap rates, que es básicamente Sí. se calculaban para que había bancos en la frontera que te prestaban de acuerdo al contrato, porque había empresas que te firmaban a 5 o 10 años Ujú. y los bancos te prestaban para pagar esos contratos. Entonces, la tasa de capitalización salía 14, 15%. Sí, qué barbaridad, sí. Vaya, porque no te prestaban más allá de lo que era el plazo del contrato, Eso ¿no? sí ibas a payback al final del día. Ibas al payback. Entonces, bueno, sí se hicieron muchos desarrolladores locales, sobre todo en la parte fronteriza, floreció, vaya, un negocio financiero ahí, principalmente, pues ya sabes, en ciudades como El Paso, Exacto. ¿no? En ¿Que Laredo, quién entraba? El Ladero National Bank el y Aero National bancos de esos, Bank y claro. todos esos, en la parte también de Tijuana, entonces toda esa parte local que sí llegó a ser bastante representativo y empezaron a ser los grupos importantes, ¿no? O sea, Exactamente. los que hoy vemos aquí, ahora, pues empezaron con ese Son los origen, ¿no? Bermúdez, los Finzas, Empezaron los claro, Bermúdez, claro, los FIMSAs, en Mexicali, PIMSA, claro, ¿no? claro, claro, claro. Todos, Oye, y de todos, ahí todos ellos, brincamos, ¿no? entonces, Fondo Opción junta este grupo, empiezan a hacer centros comerciales, empiezan a hacer edificios de oficinas, Sí. ¿no? Todavía con capital, ahora sí que con preventa y venta en condominio. Exacto. ¿Cuál fue el siguiente En el paso? 94 viene un tronido durísimo. Otro. Es que los jóvenes Este, no entienden que somos hijos nosotros de las crisis. ¿Te acuerdas que era así? sí, 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 sí. Cada 6 años era levantarse y levantarse y Viene levantarse. la devaluación de la moneda, El ¿no? error de diciembre. Ujú. Y bueno, pues entonces ahí perdemos algunos de los Claro. accionistas porque, pues digo, estaba difícil. Nosotros, como parte del proceso de negocio, traíamos además la inversión en edificios de oficina. Correcto. Y hicimos varios, bien importantes. Uno de ellos era el Centro Insurgentes. Cuando viene la devaluación, nos cancela el crédito Comermex. Wow. Y entonces lo que hicimos fue venderle, no venderle, sino rentarle espacio y con ese contrato de arrendamiento tratar de terminarlo, ¿no? Pero ahí Correcto. hicimos varios edificios, Los de los Monturales, de ¿no? Montes Urales, Claro, hicimos 3, claro. Muy bonitos. y sí, Diseñazos en esa época, me acuerdo. Santa Fe, ahí algunos corporativos, ¿te acuerdas de Serfín? Sí, Hicimos claro. el corporativo de G Capital, Ujú. etcétera. Exacto. Y bueno, pero ya la visión que nosotros empezamos a hacer es queríamos copiar el esquema de quedarnos con los Las edificios. mejores prácticas americanas y Exacto. principalmente, ¿no? En los centros comerciales vendíamos, pero en los edificios de oficina Ya estamos tratabas de tratando mantener patrimonio. sí, 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 de mantener Ahí patrimonio. todavía Y privado de el hecho nos fue fondo. bien, fue lo que salvó el del tronido del 94 a Fondo Opción, A ¿no? fondo opción. De ahí, ¿cómo van dando el brinco a dinero institucional? ¿Cuál fue el siguiente paso en evolución? Y esta parte es bien importante porque gente que haya, o sea, independientemente del tema
de memoria histórica, ¿no? De mi amigo Luis y les digo, gran ejemplo para mí, gran mentor de consejos profesionales. Para la gente que está allá afuera, que tiene su constructora, que quiere empezar, esta historia es muy buena de un camino que, digo, en nuestra época costaba mucho más trabajo, pero Sí. es muy buena para replicar, si quieres así, esta historia, ¿no? ¿Cuál fue el siguiente paso de atracción de capital o cuál fue la siguiente evolución En del el fondo? 92 habíamos sacado a Fondo Opción Público, habíamos Ya habían levantado, emitido el IPO, sí fue de hecho la primera empresa inmobiliaria pública en el mercado mexicano. que igual que lo dije en el programa pasado, uno de los tantos números unos de ustedes. 1992, eso fue Primer 4 fondo años, público inmobiliario en México, exacto. Levantamos 5 millones de dólares, que era buen dinero en esa época. muy bien, sí. Entonces, realmente muy interesante. Y la siguiente tirada, porque teníamos que cubrir muchos agujeros que nos dejó la crisis, Correcto. fue levantar 50 millones de dólares, que nos ayudó en ese momento Merrill Lynch. Ok. Precisamente un amigo del sector, Carlos Gutiérrez, que era el director de Merrill Lynch, junto con Bancomer, que todavía no era BBVA, y con eso, básicamente, con esos recursos, la idea era empezar en industrial, porque Financiamiento capital. capital, Capital. y se le cambia el nombre a G-Acción. Correcto. O sea, esa misma empresa pública evoluciona Y y se le cambia el nombre a G-Acción. Y bueno, G-Acción pues ya tenía 50 millones de dólares de 1997, que fueron 3 años después de la crisis que tuvo en el país, 50 millones de dólares. Y eso ya les daba una potencialización Yo brutal creo para... que hoy son, pues no sé, 400 Sí, 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 millones. claro, O ya sea, era una escala brutal, claro, sí, sí, sí. claro, claro. Y más Vaya, para ese tamaño de... fue una de mis experiencias más interesantes porque te diría que había o sea, había un gran énfasis en vender la colocación, pero la compañía no estaba en muy buen estado. Y tenía básicamente Porque nadie estaba en buen estado en ese entonces. tenía como dos patas, ¿no? Las que queríamos seguir ahí. Una era la pata industrial, que ahí es donde empieza. Exacto. Vaya, Sí, porque ustedes no nacieron industriales, no nacimos, terminaron industriales, que es otra terminamos historia que ya industriales llegaremos. después de elegir que ese era el mejor sector ¿De para acuerdo? nosotros y empieza precisamente por lo que yo te decía del tema de la venía ya ese sector creciendo, el sector de oficinas y el comercial después del 94 venía, pues estaba todo medio cojo, etcétera, y el industrial realmente era el que tenía mejores, Pero ya con capital institucional, ya con ya capital con institucional. empresa Sí, pública, ya se empieza ahora sí a dar una institucionalización así del es. negocio como tal. Con- con- ¿Cuándo llega el crédito en dólares? ¿En qué momento se Llega aparece allí o hubo algún en el capítulo en el... 94, O sea, inmediatamente. inmediatamente. O sea, allí estaba viendo, pues, muy interesante el proceso de las empresas extranjeras a venir a México y básicamente empezó a financiar la parte de oficinas y la parte industrial. Nosotros Ustedes fueron de los primeros clientes, por fuimos el primer supuesto. cliente Claro. junto con Finza. Otro primer crédito en dólares. Finza financió algunas cosas industriales, nosotros financiamos pues básicamente los edificios de Montes ¿no? Y el edificio Santa Fe, donde GE era cliente, porque Exacto, ellos que era tenían el varios inquilino, por negocios, supuesto, era una de sus líneas. era una de sus líneas, y bueno, eso fue lo que hizo, junto con los 50 millones de dólares de capitalización, seguir a la siguiente etapa, ¿no? Ahora, corrígeme, porque yo siempre le he dado esta dimensión al tema del rol de G. ¿Qué es lo que pasa? Y esto quiero explicar un poquito más a fondo a la audiencia. Cuando no hay crédito, pues obviamente lo que decíamos, o sea, en la parte más empírica te vas a paybacks, ¿no? Y el payback es que tienes que amortizar toda la inversión en un periodo de 7, 10 años, ¿no? Dependiendo del proyecto. Y eso hace que la renta más el interés o sea, la amortización más el interés te dé unas rentas de locos.
O sea, totalmente fuera de mercado. Porque parte del absurdo de que tu valor al final de los 10 años residual es cero, ¿no? Y bueno, pues si no hay capital y no hay financiamiento, pues es como se tenía que jugar. Ahora, cuando llegan los créditos en dólares, cambia totalmente el mercado. ¿Por qué cambia totalmente el mercado? Y dime si digo alguna locura. Uno, en el caso de ustedes, no fue así, porque ustedes ya traen un nivel de sofisticación muy alto y ya empezaron a tener socios internacionales, pero el crédito en dólares determina los términos de arrendamiento, ¿ok? Que hacen viable el financiamiento en dólares. Esa es una. O sea, ponen orden en el mercado en contratos de largo plazo, sin salida anticipada, con incrementos fijos o con inflación, etcétera. La garantía corporativa. O sea, pone todas las reglas al mercado en general. Olvídate de ustedes, por eso hago una excepción, porque ustedes traen un nivel de sofisticación muy alto, pero cualquier pelado que quisiera llegar y subirse uno de esos créditos tenía que meterse a esas reglas de arrendamiento. Entonces pone orden ahí y nos mete estándares internacionales de arrendamiento. Dos, mete estándares constructivos, que repito, en el caso de ustedes no eran necesarios, pero en el caso de otros eran muy necesarios, en cuanto a alturas, en tema industrial, altura, distancia entre columnas, etcétera, oficinas, igual toda la característica constructiva. Entonces, para mí el tema del crédito en dólares, independientemente de la parte financiera que ahora entro, sí marcó un parteaguas en la sofisticación del mercado inmobiliario en México, porque es el que puso los parámetros de la calidad de espacios y le dio el subidón de la nave que se le ocurría a mi sobrino, el arquitecto, ¿no? A una nave institucional que podía financiarse en dólar, ¿no? Y tres, obviamente el interés que cobraba un crédito en dólares era mucho más bajo, apoyado obviamente en un arrendamiento en dólares, que eso también es otro detonador. Eso detona que la mayor parte de los arrendamientos se empiecen a dar en dólares para que sean sujetos de crédito en dólares y eso baja el costo de renta y de costo del inquilino, ¿no? Colgándose en la calificación Así crediticia. es. ¿Por ahí va? Sí,